Con respecto a cuestión de, bueno, no es cierto, estábamos todavía viendo la resolución de los ejercicios, se quedaron pendientes ya que ustedes terminaran por lo menos hasta el no son tan complicados y que pues íbamos a iniciar hoy con los otros ejercicios. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, si sí los hicieron, no los hicieron, o qué pasó. Aquí está. ¿No hay dudas? Bueno, déjenme ver dónde estoy. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra lista de ejercicios para que avancemos, nada más que lo estoy buscando. Aquí está, 1, 12, 13, 22, aquí está. Ya. Bueno, los que vamos a iniciar son con respecto ya al flujo. Cuando un fluido está circulando por un conducto y entonces medimos es una diferencia de presiones. En la práctica que realizamos, ustedes calcularon la presión cuando estaba un fluido en un tanque y estaba estático. Lo calcularon a diferentes profundidades. Y posteriormente lo calcularon en un sistema de 2 tanques con diferente área. Y esta la medimos como una diferencia de presiones. Hasta aquí, ¿sí se acuerdan? Que eso fue lo que hicimos. Sí. Sí. Ok. Entonces, eso que calculamos, esperen, es que estoy revisando aquí que tengo, porque si no, sí, es esta lista. Ok, eso que calculamos entonces fue una diferencia de presiones. Con esto lo que hicimos fue verificar que había una diferencia de alturas que se tenía en el sistema de los 2 tanques, pero esto también lo podemos representar como un sistema de un fluido que en donde nosotros vamos a colocar un medidor que nos va a ayudar a medir la presión. Estos medidores son los que conocemos como medidores de líquido. Y en este tipo de medidores se aplica lo que es la ecuación de continuidad. Entonces, les estoy presentando la que no es. A ver, esperen, es que no sé por qué se ve. Se me trabó el Word hace rato. Y entonces, es que sí, yo lo oculté. Por eso aparece esto acá, ajá. Pero pensé que si lo movía a ustedes no les iba a aparecer. Pero bueno, sí aparece, no se preocupen por eso. Ok, por eso me descontrolé. Entonces, lo que vamos a hacer es la representación de un en lugar de tener los tanques, tenemos conducción, ¿no? En la cual circula un fluido. Debido a la circulación de fluido, se genera una diferencia de presiones. Lo voy a poner aquí. Ajá. Sería una tubería en la cual está circulando un fluido. Al entrar en el extremo izquierdo, al igual que pasó con nuestros tanques, lo que nosotros hacíamos era aquí colocar un peso, una masa de 500 kilogramos, y provocábamos que el fluido dentro del conducto se desplazara. Y entonces del otro lado, en el otro contenedor, subía el nivel de fluido. Eso genera una diferencia de alturas. Eso fue lo que ustedes midieron como el delta H. Debido a esta diferencia de alturas, lo que se presenta es una diferencia de presión. Entonces, cuando lo colocamos en una tubería, lo que ocurre es que en la rama A del entra el fluido que está circulando. Pero también, como el fluido sigue circulando, sigue su camino, también entra por el otro lado. Esta tubería tiene un orificio aquí y un orificio acá, por el que va a circular más bien, esta conexión con el tanque no, con el medidor. Ajá.
La voy a poner en amarillo, no, ¿cuál color se ve? Pues yo creo que eso y en color rojo. Es este mismo fluido, estoy cambiando de color. Va a entrar por aquí y hace que el fluido dentro de este tubo en U se desplace. Como este fluido sigue circulando y esta tubería está en contacto con la tubería principal, también entra parte del fluido. ¿Okay? Entonces, se llena este contenedor de aquí arriba y este por no que circula, pero se genera esa diferencia de alturas. ¿Ok? Esa es una lectura que nosotros podemos medir por el desplazamiento en la escala del manómetro. ¿Ok? Habíamos dicho que los manómetros tenían un manométrico y de con ciertas características. En este caso, el manómetro que está dentro del medidor es mercurio. ¿Ok? Entonces, tenemos que determinar cuál es la presión que mide el medidor. Y nos dicen que lo hagamos en pulgadas de mercurio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De acuerdo con la ecuación de presión, pues lo que se está provocando aquí es una diferencia de presiones. Entonces, la ecuación que vamos a ocupar es la de equilibrio hidrostático, porque está habiendo una diferencia de alturas y no nada más una profundidad. ¿Qué nos dice la ecuación de equilibrio hidrostático? ¿Quién se acuerda? En la ecuación de equilibrio hidrostático calculamos lo que es un diferencial de presiones. Hoy, ¿dónde se quedó el diferencial? Creo que calculamos un diferencial de presiones y le poníamos un signo negativo porque indica que estamos en contra de la diferencia de presiones, precisamente. Y decíamos que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el diferencial de alturas. Esa es la ecuación de equilibrio hidrostático. En este caso, ¿cómo la aplicamos? ¿Y quién sería cada término? Eso es lo que nos dice la ecuación. Así está bien. ¿Podemos aplicarla así directamente? ¿O qué hacemos? Rápido porque se nos va el tiempo, muchachos. ¿O ya lo hizo? ¿O no me oye o qué pasa? No, sí le escuchamos, profe, perdón. Estoy intentando resolverlo, pues es que no ha hablado. Ajá. Pues sí se puede resolver directamente, ¿no? Porque ya nos dan la densidad, igual la Ajá. diferencia de altura y la gravedad, Ajá. pues sí. Ajá. Ok, pero Serían ver las unidades. ver las unidades también por un lado, pero yo veo aquí una dificultad. Sí es cierto que nos da la densidad, nos dicen una 20, el fluido que circula en la tubería, ¿sí? Pero además, y el mercurio, aunque no me la digan, sé que el mercurio tiene una densidad y ya les había dicho que íbamos a estar utilizando la densidad del mercurio. Entonces, ¿quién es esta densidad?
porque hay dos fluidos, ¿están de acuerdo? ¿A quién tomo? Sería el de la tubería. Sería el de la tubería. ¿No? Porque es la que está, es el fluido manométrico. Ajá. El otro es el fluido de proceso. ¿Sí lo notan? Entonces, en esta ecuación, ¿cuál fluido voy a tomar? ¿Cuál densidad voy a tomar? No, ¿cuál fluido? ¿Cuál densidad? De 1.25 gramos por centímetro cúbico. Bueno, aquí ya no es tan sencillo porque, repito, ya son dos fluidos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis de presiones. ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de presión? Vamos a considerar que tenemos, repito, una presión que se debe al fluido en el punto A, una presión debe al fluido en el punto B y el fluido en el manómetro, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener o a considerar. Nada más déjenme ver si tengo una imagen para no hacerla y copiarla nada más. Pero creo que no. Ok, vamos a seguir usando ecuación de equilibrio hidrostático, eso sí. No hay problema, o no hay diferencia más bien. Pero aquí lo tengo. Sí, sí tengo una imagen. Ujú. Ahorita se van a imaginar algo. Sí, aquí está. A ver si la puedo poner acá, ¿eh? Ok. Imagínense que este es el manómetro. Ahora sí que ese tubo que está ahí. Ajá. Y les repito, por aquí, por el punto A, que sería aquí, entra el fluido que circula por la tubería. Y también entra por el punto B. Entonces se provoca el desplazamiento, nada más que aquí lo tengo diferente marcado. Déjenme lo arreglo rápido, porque sería a diferentes alturas. Ahí así. Y entro. Ah, ya sé cómo. Para que se vea mejor. Ahí está. Y ya me queda casi igual que el de ahí. Déjenme ponerle unos datos para que sea más fácil. Aquí va a ser el nivel A. Ahorita ustedes lo copian. Este es A, B. Ok. Bueno, vamos a observar una cosa. Cuando el fluido todavía no circula por dentro de la tubería, el nivel en las dos ramas es el mismo. ¿Están de acuerdo? Cuando el fluido ya circula por la tubería, entonces se presenta el desplazamiento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a considerar. Y dibujen un tubo en U. Aquí estamos, el desplazamiento. Ok. 2, 3, 4. Sí. 1, 2. Es que tengo. Ah, ya. Aquí sería.
1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Se los voy a poner para que ustedes vean lo que estoy haciendo y me va a decir. Ahí no estamos. Aquí estamos trabajando, ¿verdad? Ok. Son 2.5 pulgadas. 2.5 pulgadas. Ahí está. Ok, esto es lo que estaba tratando de hacer. Y únicamente, ajá, está circulando el fluido, repito, entra por una rama y luego entra por la otra y genera esa diferencia de alturas. Originalmente las dos ramas tenían el mercurio, que ahorita lo estoy representando con color verde, y llegaban al mismo nivel. Se generó ese desplazamiento. Ahora, a este punto pónganle la letra A, a este B o un número 1. Ah, bueno, sí, aquí sería número 1. El punto 4 y punto 5. Ajá. Ya nada más le pongo eso yo a mi diagrama y ahorita continúo con lo que les quiero comentar. Mientras vayan haciendo ese, por favor. Entonces, arriba le voy a poner punto A, que va a ser el punto 1, número 1 nada más. En el siguiente nivel, donde termina el color naranja, número 2. A la misma altura del otro lado, número 3. Y en la siguiente altura, donde empieza el color naranja, número 4. 2, este es el 3. Y hasta arriba, al mismo nivel que 1, estaría el punto 5. ¿Ok? 3. 4. Son puntos en los que vamos a hacer análisis. Ok. 5. Ahora sí. Entonces les debió haber quedado algo parecido a esto. Ajá. ¿Sí? Entonces les repito, este está representando mi manómetro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que analizar cómo es la presión en cada punto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo digo, la presión en el punto A o en el punto 1, ¿a qué es igual? ¿Qué presión vamos a tener aquí en el punto 1, considerando que es este nivel del tubo? Pues vamos a tener la misma presión que en A. ¿Están de acuerdo? O al revés, la presión en 1 es igual a la presión en A. ¿Sí? Después, ¿quién es la presión en el punto 2? De acuerdo con lo que hemos analizado, la presión aumenta debido a la columna de líquido. Entonces, la presión que vamos a tener en el punto 2 es igual a la presión que hay en el punto 1 más esta columna de líquido. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, va a ser la presión en A más la presión debida a ese fluido que no nos dicen quién es, ¿verdad? A la solución. La presión de la solución. ¿Cómo calculo la presión de esa columna de solución? ¿Cómo calculo la presión de esta columna?
Esta sí es una presión estática. Al ser una presión estática, es como lo calculamos en el tanque. La densidad de la solución por la gravedad por la altura de la solución. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir como, aquí le voy a poner una letra. Entre 1 y 2 le voy a llamar altura. ¿Qué nombre le pongo? Le voy a poner HS. Ajá. Entonces sería la densidad del fluido. Es que lo hubiera puesto como ecuación. Pero bueno, no importa. A ver. Insertar. Símbolo. Densidad de la solución. Por la gravedad. Por la altura. Así lo voy a poner de la solución. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la presión en el punto 3? ¿O quién es la presión en el punto 3? ¿Quién es la presión en el punto 3? ¿Podría ser que sea la del punto 2? Sí, correcto. Están al mismo nivel, en el mismo plano horizontal, si tienen la misma presión. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces sería igual a la presión en 2. ¿Y la presión en 4? Ahora, lo que estamos haciendo es analizar el sistema considerando el desplazamiento de arriba a abajo y luego subimos. Cuando fuimos en la dirección de arriba a abajo, se sumó la columna de líquido porque estamos descendiendo en profundidad. Ahora vamos a ascender. Vamos en esta dirección. ¿Sí? Entonces, si aquí en el punto 3 estoy diciendo que estamos en equilibrio con 2, ahora en el punto 4, ¿quién va a ser la presión? Estamos analizando de izquierda a derecha. En el punto 4 va a ser la presión en 3. ¿Y qué más? O menos. Menos la altura del mercurio, ¿no? Bueno. Menos la presión del mercurio, es correcto. ¿Cómo escribo eso? La presión en 3 menos la densidad del mercurio. Y ya ahora le voy a llamar a este valor R. Ajá. Que es la lectura del medidor. La densidad del mercurio más, no es cierto, más, ¿por qué? R, ajá. Repito, R es la lectura que tenemos ahí o el espacio entre 3 y 4, ¿ok? Y finalmente llegamos al punto 5. ¿Quién es la presión en el punto 5? De hecho, aquí la hubiera puesto un poco más corta. ¿Está ahí? Ajá. ¿Quién va a ser la presión en el punto 5? ¿Dónde ve? Sí va a ser igual a la presión de B, pero ¿cómo la calculo? Siguiendo el mismo proceso. Aquí estábamos en equilibrio, subimos y es la presión de 3 menos esta columna de mercurio. Entonces ahora estoy de 4 a 5. La presión en 5, ¿quién va a ser? La presión en 4 más o menos.
Menos. Menos porque vamos ascendiendo, vamos subiendo. Ajá. Se le resta la presión debida a este pedacito de fluido. La presión de la solución. La presión de la solución, ¿es correcto? Pero ahora va a ser esta altura. Le voy a llamar H minúscula. ¿Les parece bien? Va a ser la densidad de la solución por la gravedad, pero ahora H minúscula de la solución. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahora para encontrar una diferencia de presión, que es lo que nos interesa? ¿Sí? ¿Quién va a hacer la diferencia de presión? Pues la presión entre 1 y 5. Entonces hacemos álgebra para ver qué ecuación nos queda. Finalmente voy a querer esta. ¿Cómo puedo encontrar la presión en 5? Sustituyo la presión en 4, pero la presión en 4 incluye la presión en 3, y la presión en 3 incluye la presión en 2, y la presión en 2 incluye esto, ¿sí? Entonces nada más vamos a sustituir la presión en 4. ¿Cómo nos quedaría? Aquí entonces la presión en 5, que es igual a la presión en B, la voy a poner igual. Ajá. Es igual a la presión en 4, es esto. Perdón, es esta. Ajá. ¿Ok? Pero voy a sustituir la presión en 3, que es la presión en 2. Y la presión en 2 es esta. Entonces, es esta, presión en 2, más, o más bien menos, esta. Ajá. Y menos esta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Necesito esta porque es presión en 2, que es igual a la presión en 3. Ajá. Ya la sustituí. Es más, si quieren la pongo con otro color. Ah, ya sé. Mejor la resalto tantito ahí. Así. Esa fue la presión en 2, que es igual a la presión en 3. Y es esta. Ajá. Después, la presión en 4 es la presión en 3, que es la presión de 2, más este. O bueno, menos este más bien. ¿Ok? Y ese fue este. Y después, aquí me sobra algo, ¿no? Ah, no, esta. La densidad de la solución por la altura de la solución. Y ya ahora lo que queremos es la diferencia de presiones entre A, el punto inicial, y el punto final. ¿Qué nos queda? Aquí se me pasó para acá. Déjenme ver si... Ahí está. Ajá. Profesora, Acá ¿puede no. hacer Word? Es que no alcanzo a ver muy bien. Ajá. Por favor. Gracias. Ahora ya sí. ¿Así se ve mejor? Sí, gracias. Ok. Entonces, ¿qué nos queda como diferencia de presiones? Sería presión 1 menos presión 5. Ajá.
Ajá, pero ya no me interesa presión 1 y presión 5, por eso lo cambié por A y B. Estamos en esta ecuación. Ya despejar la presión de A de la presión 2 para saber No, qué es. a ver. Esta fue la última ecuación que escribimos. Ajá. Ahí está. Estamos sustituyendo quién es la presión en 4. La presión en 4 es la presión en 3 más este, ¿ok? Pero ¿quién es la presión en 3? La presión en 3 es igual a la presión en 2, que es esta. Ajá. Eso fue lo que hicimos. Ahora necesitamos la diferencia de presiones entre A y B. De aquí hay que despejarlo. ¿Cómo nos queda? O simplemente para que no quede como había yo puesto antes, ¿quién es la presión de B menos la presión de A? ¿Cómo nos queda? De esta última ecuación. Únicamente estoy haciendo que esta la paso para el otro lado negativa. ¿Qué me queda de este lado? ¿Por qué la presión 5? Ajá. Es correcto. Ajá. Y ya ahora, ¿cómo la simplificamos? Densidad de la solución positiva con densidad de la solución negativa se cancela. Una es positiva y la otra es negativa. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, esta se cancela. Obviamente con la gravedad también. Son valores con ¿sí? Uno es positivo y otro es negativo. Vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? Nos queda altura de la solución menos densidad del mercurio por G por R menos altura de la solución en el punto, en la parte 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces, copio esto. Ay, no sé por qué se me fue hasta allá. Ahí está. Bueno, la voy a subir. Entonces, ¿qué dije que nos quedaba? H mayúscula de la solución. H mayúscula de solución menos la densidad del mercurio en GR Ajá. menos la H minúscula de la solución. Ajá. Ok. Ok. ¿Y qué cosa es H mayúscula de la solución? Dijimos que era el nivel desde aquí hasta acá. Entonces, R más este pedacito. ¿Sí? Ok, sí. Esta H, déjenme ver si no me hago bolas, ahora yo, sola. Ajá. Esta H la puedo poner como R más H minúscula. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces esta se cancela también.
esta va a ser positiva y esta va a ser negativa, se cancelan. Pero ya me sobró una R. Ajá. Ahorita reviso en dónde tengo que cancelar esa R o porque ya no me quedó. Ah, ya sé por qué. Bueno, a ver, ahorita lo arreglamos. Ajá. Sí ven que aquí se cancela, ¿verdad? Esta con esta. Ok. Entonces, la presión es que es la presión de B menos la presión de A. Sería esto. Ah, es que ya sé por qué. Ujú. Ok. Y esta misma la podemos escribir como la diferencia de presiones. Menos, aquí así, la presión de B menos la presión de A, está bien. Como delta P, perdón. Delta P. Ya la tenía acá arriba. Es este delta P igual a ¿qué? Ajá. Sí, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Bueno, ahorita reviso en dónde tengo que cancelar esa densidad del mercurio. Yo creo que es porque lo tomé con dato. En realidad no teníamos ese dato. Ajá. Pero ahorita lo checo. Por G por R. Ajá. Esta es la ecuación que nos sirve para calcular en un tubo en U, en un manómetro en U. Y vean que la densidad que necesitamos no es la del fluido, sino la densidad del manómetro, del fluido del manómetro. Ya les pregunté, sí, pero ¿cuál densidad? ¿La del mercurio, que es el fluido del manómetro, o la del fluido de la tubería? Entonces, de acuerdo con el análisis que estamos haciendo, la densidad que se requiere en la ecuación es la del mercurio, donde R es la lectura de la diferencia de alturas en ambas columnas, ¿sí? Y les repito que ahorita me dejen checar cómo cancelo esta R, porque sí se tiene que quitar. Solo es una R la que se ocupa. Ajá. Es con la que van a calcular la presión. Y precisamente una caída de presión es pasar de un valor de presión mayor a un valor de presión menor. Esa caída de presión se representa con el símbolo menos de P. Eso me faltó decirles. Esto representa una caída de presión. Mientras que solo el delta P solito es un diferencial de presión. ¿Ok? Entonces, expresando la ecuación como caída de presión, ¿cómo cambiaría? Acá le tengo que poner el signo negativo. Entonces, si multiplico un lado de la ecuación por -1, del otro lado también la tengo que multiplicar por -1 y esta se convierte en positiva. Aquí, este delta P me representa, o más bien es la presión en 2 o la presión en B, sería la final, menos la presión en A, que es la inicial. Mientras que acá
el menos delta P nos va a representar, o más bien es menos la presión en B menos la presión en A. Y esto es igual a la presión de A menos la presión de B. Entonces, este es un diferencial de presión y esta es una caída de presión. ¿Estamos de acuerdo? Ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué. Ahorita acomodo este diagramita para que pueda yo quitar este, ¿eh? Ya ha habido el error. Mientras lo corrijo, repito, estas son las ecuaciones que nos van a servir, cualquiera de las dos formas, cualquiera de las dos formas, como delta P o como menos delta P, es la que pueden ocupar. Solo tomen en cuenta que si es delta P, es la condición final menos la inicial y el valor va a ser multiplicado por el signo negativo. Si lo escribimos como menos delta P, ya no necesitan el signo acá. ¿Ok? Entonces, por favor, calcúlenlo y ahorita les corrijo el diagrama. Lo que pasa es que lo puse con el dato como tal, pero tenía que ser como el valor R. Ajá. R. Sí, ahorita lo corrijo. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. ¿No? ¿Están segurísimos? Bueno, entonces, calcúlenlo, por favor, y ahorita corrijo este diagramita. Porque en realidad este va a ser R. Pero si está... A ver, déjenme ver cómo lo puse. Ah, ya vi en dónde lo podemos corregir. Miren, aquí. Bueno, déjenme, les pongo la imagen bien. Ah, aquí está. Oh, este es R más H minúscula.
A ver, ahora sí creo que ya queda. Ujú. El análisis del punto 1 al punto 5, primero bajando y luego subiendo. Ajá. A ver, nada más para corregir eso, entonces. La presión en 1 dijimos que era igual a la presión que tenemos en el punto A. Ajá. Y la presión en 5, la que tenemos en el punto B, ¿ok? La presión en 2 es la presión en el punto 1 o en A, más la presión de esta columna. Aquí yo le había puesto H mayúscula. Entonces le voy a poner, voy a cambiar como la altura de la solución, es correcto, pero es más, si quieren la volvemos a reescribir. Para ponerla como R más H. Ajá. Esa es la altura. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí ya se me va a cancelar. Ajá. Después aquí estamos bien. Es esta columna, la densidad del mercurio por esa R. Y después aquí la columna del fluido por esa H. Aquí me faltó, ¿no? Ah, es que se fue para la... Ahí está. Ajá. Entonces aquí en lugar de H de la solución, R más H. Lo mismo acá abajo. Metí muchas literales, por eso fue el error. Y aquí es R más H. Oh, pero ahora me va a quedar R, ¿verdad? Y ya no le pongo solución, ya no le pongo H. A ver, aquí. Aquí le voy a quitar solución. Si ustedes ya le habían puesto solución, no hay problema, déjenselo. De todos modos, ya en el diagrama ya se entiende que es debido a la columna de la solución. Ahora sí. Pero, creo que pasa lo mismo, ¿no? Está bien, este es R más H. Este es R y H. Ese es R. Aquí. Ah, no, es que la ecuación tiene que quedar así como se las escribí aquí. Esta es la ecuación. No lleva el menos 1, pero estoy equivocándome entonces. Este es R y H. Es que debe de quedar. A ver, déjenme traigo mi apunte para que no esté diciendo cosas raras. Permítanme tantito.
A ver, creo que sí hay un error, pero, ahorita les digo cuál. A ver, vamos a revisar otra vez. Por favor, rápido, antes de que se nos acabe la reunión. Marqué el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Está bien este valor de R y este valor de H. ¿Ok? Esta altura está bien, R más H. Ajá, ya la pusimos. Y es la densidad del fluido en la tubería por la gravedad por esa H, ¿ok? La presión en 3 es igual a la presión en 2 y la presión en 4 es la presión en 3 menos la densidad del mercurio, que sería la del manómetro, por la gravedad por R. Aquí estamos bien. Y luego en 5, la presión en 4 menos la densidad del fluido nuevamente por la gravedad y por esta H. Estamos bien. Luego la presión en 5 es la presión en A más la densidad de la solución por la gravedad por R más H menos la densidad del mercurio por la gravedad por R menos la densidad del fluido por la gravedad por H. Hasta aquí estamos bien. A lo mejor fue por aquí donde me equivoqué a la hora de cancelar algo. Ajá. Ah, sí, ya sé por qué, muchachos. Sí. Me comí un término y nadie me dijo. A ver, aquí rápidamente, ¿eh? Vean lo que va a ocurrir. Aquí cancelé densidad de la solución por la gravedad. ¿Ya lo vieron? Y lo cancelé con este. Ajá. Pero no era así de fácil, porque este afecta a R y afecta a H.
Ahí es el error. Entonces voy a meter aquí otra vez este mismo, pero ¿cómo se le llama? Desarrollado. Es la densidad de la solución por G por R más la densidad de la solución por G por H. Y ya ahora sí lo podemos cancelar. Aquí es por R. Ajá. Densidad de la solución por G por R más densidad de la solución por G por H. Ahora sí, hasta acá es donde lo cancelo. Densidad de la solución por G. Aquí falta por H. ¿Sí? Y con esta de acá. Esta es la que se cancela. Densidad de la solución por G por H con densidad de la solución por G por H. ¿Ya lo notaron? Y por de su compañera, la que se va a factorizar es R. ¿Ok? Entonces factorizamos a R, que multiplica ¿a quién? Ah, bueno, podemos factorizar a G y a R. Ahora lo voy a poner así. Bueno, no con ese, ¿para qué? Con este. Nos unimos a la siguiente reunión, pero estas son las que se... ¿Ok? Y ahora se nos queda la ecuación que está aquí abajo. Faltaba desarrollar esa partecita. Ok. Nada más termino de y vuelvo a compartir, ¿ok? Ok, entonces les comentaba en clases anteriores que no reprobamos transferencia transferencia de momento, flujo de fluidos, sino que reprobamos álgebra, ¿verdad? Y ya está el claro ejemplo de por qué reprobamos álgebra. Flujo de fluidos, perdón. Les repito, aquí hacía falta desarrollar esa parte de la ecuación para ahora sí cancelar. Y les repito, la que queda como factor constante es la gravedad por R. Ajá. Y entonces la ecuación está mal porque la que les escribí, les dije que solo era la densidad del mercurio. Y entonces estamos regresando a la ecuación de equilibrio hidrostático, normal, sin que haya dos fluidos. Pero ahorita van a ver lo que en realidad tenía que haber quedado. Hasta aquí vamos bien, muchachos. ¿Sí ya corrigieron lo que estaba equivocado? No,
A ver, hasta aquí lo que fue escribir las 5 ecuaciones. Es que creo que ya no se ve allá, no sé si sea solo. Aquí está. A ver, ok. Me voy a regresar al inicio. Partimos del enunciado del ejercicio, ¿sí? Está circulando un fluido a través de una tubería. Al circular el fluido a través de la tubería y está colocado un medidor de tubo en U, es un medidor de columna de líquido con un tubo en U, hay conexión entre el punto A y el punto B a cada rama del medidor. Entonces, por ahí entra fluido a ambas ramas. Y la entrada de ese fluido provoca un desplazamiento en el fluido manométrico del medidor, que es lo que estoy representando aquí, ¿sí? Eso es lo que está representado, ¿ok? Analizando lo que ocurre en este sistema, porque es un sistema de flujo finalmente, si analizamos lo que ocurre, repito, en este lado del medidor de la columna o en tubo, se llena con el fluido del manómetro, del lado izquierdo, pero también del lado derecho, lo cual genera una columna de fluido en el lado izquierdo y en el lado derecho. A esas columnas les estoy llamando R más H, porque es igual a la columna del lado derecho. R es la lectura de la diferencia de alturas del fluido del manómetro. Columna de fluido que queda en la superficie del fluido del manómetro. Entonces, esta columna podemos representarla como R más H. ¿Ok? Ahora, voy a ir poniendo ecuación por ecuación para que las vayan corrigiendo. En el punto 1, la presión que vamos a tener es la que corresponde al punto A. Son iguales. ¿Ok? En el punto 2, vamos a tener esta columna de fluido que entró al tubo. Por lo tanto, la presión, como vamos descendiendo, se va a sumar la presión que teníamos del punto A, que es el punto 1, más esta columna, ¿sí? Entonces aquí la presión se suma porque estamos descendiendo. Entonces la presión en 2 es la presión que teníamos aquí arriba, en el punto A, más la presión debida a esta columna. ¿Ok? A esa estoy diciendo que es la presión de la solución. Esa presión de la solución está dada por la densidad, la gravedad y la altura de esta columna. ¿Sí? Dijimos que era esto. Bueno, aquí nada más le voy a poner así. Hasta ahí. Ajá. O sea, este pedacito, la presión de la solución, es la densidad de la solución por la gravedad, por la altura de la solución. Pero esta H fue la que cambié. H. ¿Sí? Entonces, finalmente me queda la presión en 2 es igual a la presión en el punto A más este que es, en lugar de poner H mayúscula, pongo R más H, porque son igual. R más H es esta altura. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Estoy en el... Ahora, para el punto 3, estamos siguiendo la misma dirección hacia abajo, pero ahora subimos y llegamos al punto 3, que está en equilibrio con el punto 2. Por eso la presión en el punto 3
es igual a la presión en el punto 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Ah, sí, tienes razón. Gracias. Ahí está. Ajá. Ahora, seguimos subiendo. Como ahora vamos en sentido ascendente, estamos aumentando la altitud, la presión va a disminuir. Por lo tanto, a la presión 3 se le va a restar esta columna para encontrar la presión en 4. Entonces, la presión en 4 es la presión en 3. Ay, no sé por qué no quedó ahí. Ahí está. La presión en 3 menos esta columna, que va a ser la densidad del mercurio, porque es el fluido que está ahí adentro, por la gravedad, por esta altura R. Es este que tenemos aquí. Pero se restan, porque ahora vamos en sentido ascendente. ¿Ok? Y finalmente la presión en 5, seguimos subiendo, seguimos ascendiendo, entonces va a ser la presión en 4 menos esta columna. Esa es la presión en 5. Pero también es la presión en el punto B. ¿Ok? O es que lo puse en ese color, porque si no otro no se va a ver. No, la dejo así, ¿no? Como la teníamos, con este color. La densidad de la solución, ajá, que es este pedacito de acá. Ahora, como lo que nos interesa es encontrar la diferencia de presiones, vamos a sustituir quién es la presión en 4. La presión en 4 es la presión en 3 por la densidad de mercurio menos la gravedad por R. La presión en 3, estamos viendo que es la presión en 2, y la presión en 2 es la presión de A más la solución, más la presión de la solución. ¿Sí? Eso es lo que estamos sustituyendo. Entonces, la presión en 5, que es igual a la presión en B, es igual a la presión en 4, vuelvo a repetir, que es la presión en 3, y que la presión en 3 es la presión en 2. Entonces, es todo esto que tenemos aquí. ¿Ok? Ahí está. Esta fue la presión en 3. Ajá. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero también tengo que quitar esta. Estamos sustituyendo quién es la presión en 4. Todo este fue la presión en 4. ¿Hasta aquí estoy bien o me faltó algo o me sobró algo? ¿Quién había preguntado por ahí? Creo que sí está bien, maestra. ¿Sí? Ok. Esa es presión en 4. Y me falta este dato, que es la presión en 5. Bueno, para completar lo que es la presión en 5. Ajá. Sí. Ok. Ahora, el error había sido que aquí yo había cancelado densidad de la solución por gravedad por H con esta. Y no es cierto. Primero tenemos que desarrollar aquí. ¿Sí? Ok. Esta presión
la voy a pasar para el otro lado. Entonces nos queda la presión en B menos la presión en A igual a todo esto. ¿Ok? Y ahora sí, desarrollamos lo que está en amarillo. Que es densidad de la solución por gravedad por R menos, perdón, más, lo mismo, pero por H. ¿Ok? Menos los otros dos términos. ¿Sí? Y ya ahora sí, el que se cancela es este término con el último. ¿Qué nos queda? La presión de P menos la presión de A. Les decía que aquí sí es lo que nos comentó su compañera. Podemos factorizar a R. ¿Y qué nos queda? En realidad a quien vamos a factorizar es G por R. Y G por R. ¿Sí? Pero al final quedan unas densidades restando, ¿no? No sé, Ajá. ¿cómo se cancela eso? ¿O no se cancela? No se cancela porque son diferentes fluidos. Va a ser la densidad de la solución. No se cancelan. Es lo que les comentaba, que el error más bien era en esa parte. Es la densidad de la solución menos la densidad del mercurio. Ya no se pueden cancelar porque son fluidos diferentes. Esta es la ecuación que tenemos que ocupar. Esta es. Les había dicho que me había equivocado en la otra. Ajá. Porque si no, volvemos a la ecuación de equilibrio hidrostático. Ok, esto es lo que había estado mal, ya lo volví a repetir. Ya está bien ahí arriba. Ahora sí, eso que está ahí es lo que es correcto. Y aquí estas son las ecuaciones que habíamos escrito, pero repito, sí están equivocadas, sí están erróneas más bien. Y sería más bien la densidad menos delta P sería la densidad de la solución. Ajá. Todo eso multiplicado por G por R. Ahora sí, esa sería la ecuación. Y les decía que este es el delta P, lo que es la diferencia de presiones. Si la escribimos con el signo negativo, entonces es la caída de presión. Y entonces aquí es al revés. La densidad del mercurio, del mercurio, menos la densidad de la solución. De las dos formas que lo escriban es correcto. ¿Sí? Nada más hay que tener cuidado.
En términos generales, esta está específica para nuestro ejercicio, pero en términos generales, en general, para medidor de tubo en U, o sea, medidor o manómetro de tubo en U, la caída de presión va a ser igual a la densidad del medidor menos la densidad del fluido, vamos a ponerle, porque ahorita nos dijeron es una solución, por la gravedad por R. Este sería en forma general. Si tienen un medidor de manómetro en U, ya no hace falta que hagan la deducción que acabamos de hacer, simplemente ocupar esa ecuación. Y no fue entonces la densidad ni del manómetro ni de la tubería, sino la diferencia de densidades. ¿Ok? Sí. Ahora, para resolver ejercicios en donde se involucran manómetros, ahí está todo. Ese es el procedimiento, fijar los puntos en los cuales podemos llevar a cabo el balance. Ese es un balance de presiones. Y encontrar una ecuación entre esos puntos. Obviamente ahorita bueno, hubo confusión por el error que cometí de no haber hecho primero el álgebra. Pero ya con la práctica se hace más sencillo. Van a ver que es más sencillo. ¿Ok? Entonces, de los ejercicios que hay para calcular diferencia de presión con medidor en U, les repito, ya no necesitan hacer el análisis, pueden ocupar esta ecuación directamente. Si fueran más fluidos, acuérdense que hay medidores con 2 fluidos manométricos, manómetro de presión diferencial, pero con 2 fluidos, sí habría que hacer el análisis, porque ahora sería el fluido del manómetro, perdón, de la tubería, el que está circulando, y los 2 fluidos del manómetro. Serían 3 densidades. Entonces, ¿cuál ocupamos? Habría que hacer el análisis. ¿Ok? Para este primer ejercicio, no sé si alguien ya haya calculado el resultado. A mí me dio de 7644.3332 pascales. Pascales. Ajá. Pero en pascales, yo tengo 7693. 7693 pascales. Es que, ¿cuál es el valor de la densidad del mercurio que utilizo? 13,600. Con razón. Es el estándar. Ajá. Sí, les había dicho que el estándar para mercurio lo tomáramos como 13,600. Ajá. Ay, ¿dónde estoy? Ujú. Aquí sustituiríamos los valores de densidad que nos dan en kilogramos metro cúbico. Ajá. Les digo 13,600 para mercurio y 1,250. Sí, ¿verdad? Para el fluido. Ajá, 1.25 gramos por centímetro cúbico. Son 1,250. Ajá. El valor de la gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y el valor de R en metros.
Entonces me queda este resultado. Kilogramo, metro, segundo cuadrado, metro cuadrado. Y aquí está el análisis de unidades. Ajá. Pero, repito, no los están pidiendo. Ah, no nos dicen en qué, ¿verdad? ¿En qué unidades lo quieren? Ajá, no nos piden unidades, entonces está bien que lo expresemos en pascales, no hay problema. ¿Ok? Entonces, pueden ya calcular el ejercicio que sigue, el 14, el 15, en el 16, un despeje, porque nos piden la diferencia de alturas. Lo que nos piden es el valor de R, simplemente es hacer un despeje, perdón. Y creo que ya. Entonces, hacen esos de tarea, sería 16, 15, 16, no, 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Entonces, resolver ejercicios 14, 15, 16 y 17. Esa es la tarea. Mande. Aquí, por ejemplo, para sustituir el valor de la gravedad, tenemos 981 centímetros por segundo cuadrado. Sí puedes hacerlo, pero vas a tener que después que hacer las conversiones. Ajá, es que todo lo tengo yo en gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿Por qué? pues porque es de la densidad que nos está dando del Ah, ok, esta manómetro. densidad. Ajá. Bueno, Entonces, para poder hacer que todo quede bien y también pasar la altura en metros, ajá, digo en centímetros. en centímetros. Esta sería la densidad del fluido. Ajá. Bueno, normalmente vamos a estar trabajando sistema internacional o sistema americano de ingeniería. Ajá. Entonces, aunque nos den los datos en gramos centímetro cúbico, es preferible que lo pases a kilogramo metro cúbico. Es preferible. Si no lo hiciste, no hay problema. A la hora de que hagas después tu análisis de unidades, sí hay que manejarlo en sistema internacional, que van a ser pascales, porque te van a quedar unidades de DINA sobre centímetro cuadrado, si lo manejas en el CGS. Ajá. Entonces, mejor pues nada más lo multiplicas por 1000 y ya tienes la densidad en kilogramos por metro cúbico. Gracias. Ujú. Sí, de nada. Ok, entonces pueden hacer ya esos valores, perdón, esos ejercicios sin problema. Y el jueves empezamos con los otros de presión en tanques. Ajá. Con este es metro cúbico. Se acaba muy rápido la clase de hora y media. Bueno, no sé si haya dudas. Ujú. No, profe. Bueno, yo espero que con la resolución de esos ejercicios tampoco haya dudas y si las hay, las resolvemos con mucho gusto. Y entonces nos conectamos el próximo jueves. Vamos a usar las mismas reuniones mientras no nos impidan accesar a ellas, ¿ok? No, no las voy a cambiar. Por si en algún momento se me hace tarde y no les he mandado la liga, será esa, ¿ok? Sí. Bueno. Sí. Pues tengan bonita tarde y cuídense mucho.
Hasta luego, Leti. Hasta luego, maestro. Mucho. Sí, gracias. Ah, Pedro. Hasta luego. Sí. sí, es que le iba a preguntar algo. Ok. Sí, lo cambié rápido en Ajá. kilogramos, pero no me queda sentar Sí. para que sea más fácil. Ajá. Nada más en lo que me aseguro que espere. Ajá. ¿Dónde está? Tengo aquí ordenado.